Alumnas, muy buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días con todos. Buenos días, Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Buenos días con todos. A ver, chicas, vamos a iniciar las exposiciones. Espero que lo hagan mejor. Y también sus trabajos, traten de mejorarlo un poquito. Y tienen tiempo para presentar sus trabajos hasta mañana. Porque ya tengo que enviar las notas al sistema. Entonces mañana sería el último día para enviar ya los trabajos más las notas de las exposiciones de hoy día. Y con eso estaríamos terminando este módulo. Bien, chicas, entonces empezamos con el tercer grupo. Y hay unas cuantas de la vez pasada que no han venido, No, dos o tres por profesor, ahí. la de la vez pasada fue mi caso de que se había ido la luz. Ya, pero la cuestión es que no estaba conectada, ¿no? Pero al Ajá, no final, estaba. al final ingresan ellos, ¿ya? Ya, Al final gracias. ingresan. Nos da un poquito de espacio. A ver, calculen su tiempo, será pues 15 minutos, 18 minutos por grupo. No se pasen más porque si no nos faltaría el tiempo. A ver, vamos, chicas. ¿Puedo presentar ya, profesor? Sí, vamos. Me dicen su apellido cuando expone en cada exposición, su apellido de la alumna que interviene. Muy bien. Ya. Moreno, Muy, Montesino, Pantoja y una serie, ¿ya? Sigan. ya. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro trabajo, el cual está titulado El tejido vegetal. A continuación le daré paso a mi compañera, quien les va a explicar un poco sobre el tema. Bueno, el tejido vegetal. Tejido vegetal son aquellos que se encuentran en las plantas. Los tejidos están compuestos de células vegetales que se organizan para realizar esta función. Los tejidos fundamentales que son parénquima, colénquima y esclerénquima. Son los componentes principales del cuerpo primario de una planta. Ahora le paso a mi siguiente compañera. ¿Quién sigue? De repente no está presente. Maricielo sigue. No está de repente. Otra. Profesor, ¿puedo seguir yo? Claro. No, si no Ya. está uno, tiene que seguir. Pues. Otra. Continuando con mi exposición, mi apellido es Pantoja Barzola Jocelyn. Yo les voy a hablar sobre los meristemos apicales, también conocidos como primarios. Estos son, estos son los que generan los órganos y tejidos que constituyen el cuerpo de la planta. Comienza con su actividad comienza después de la germinación de la semilla y está conformado por los meristemos apicales que vienen tanto del tallo como de la raíz. Esto se encarga se encarga de la altura. Los meristemos apicales, valga la redundancia, son los primeros en aparecer durante el desarrollo del cuerpo vegetativo de una planta. El meristemo apical de la raíz habitualmente está cubierto por una estructura de células diferenciadas, estas los protegen, también conocidas como la cofia, la pilorriza o la caliptra. El meristemo apical de la raíz está conformada por varias células y este puede ser abierto o cerrado. Cuando es abierto, todas las partes de la raíz se forman a partir de un grupo común de células. En algunas
Gimnospermas es abierto y la caliptra presenta una región central llamada columela, donde las células se ordenan en fila longitudinales. Cuando el meristema de la raíz es cerrado, el origen de algunos tejidos se puede atribuir a capas independientes de células de meristemo. Dentro del meristemo apical podemos encontrar los tejidos como el protodermo. Este se localiza alrededor y al exterior, dando origen a la epidermis. También encontramos el tejido del procambium, que este se localiza dentro del interior del protodermo y da lugar a los tejidos vasculares, que vienen a ser el xilema, el floema, el cambium vascular. Después hablaremos también sobre el meristemo lateral, también conocido como los meristemos secundarios. Estos forman parte de la mayoría de las plantas durante el desarrollo prosembrionario, pudiendo encontrarse meristemos axilares de inflorescencia, florales, intercalares y laterales. De acuerdo a su disposición espacial que este se dé y a los tejidos partes de la planta que originan, se pueden clasificar en apilar, apical, lateral, intercalares. Los meristemos laterales, estos son los responsables del crecimiento radial o secundario. Sus células provienen de células adultas que conservan la capacidad de división y diferenciación. Dan también lugar al xilema, el floema, la parénquima secundaria y el cambium. Además de la parénquima cortical y el suber, que viene a ser el folegeno. Eso sería todo. Doy paso a mi compañera. Bueno, yo soy Emilio Morales Prudencio y les voy a hablar sobre el tejido dérmico. Bueno, el tejido dérmico también es conocido como protectores, ya que este se encarga de proteger a las plantas de los cambios de ambiente, asimismo también de la pérdida de agua y de los ataques de los depredadores. Los tejidos dérmicos también construyen la parte más externa de la planta y protegen el cuerpo vegetal de los daños mecánicos y patógenos. Pues esto tiene sus subtemas que son epidermis y suber. Para esto le daré paso a mi compañera, quien les va a hablar sobre estos subtemas. Gracias. Bueno, mi apellido es Mía Sánchez y yo les voy a hablar de los subtemas de los dérmicos, que sería el tejido epidermis, que es una capa impermeable y gruesa. Normalmente está formada por una sola capa heterogénea de células aplanadas, cuya función es proteger las células interiores. Su función que cumplen es de protección e intercambio gaseoso a través de los estomas e impermeabilidad. Esto también genera sustancias, amanecen otras e intercambiar gases con el medio ambiente. También tenemos el suber, que es suber o flema, es un tejido muerto que protege a otros tejidos interiores de una planta de desecación, daño mecánico, insectos y herbívoros. Está formada por células muertas cuyas paredes están impregnadas con suberina. De este modo también ofrece protección mecánica y al mismo tiempo constituye un buen aislador térmico, ya que su cavidad celular está llena de aire. Le paso a mi compañera. Continuando con la exposición, mi nombre es Pardo Carlosana y voy a exponer sobre los fundamentales y parénquima. Parénquima vegetal. Los tejidos vegetales básicos que predominan en la mayoría de los órganos vegetales se denominan parénquima y forman un todo continuo que se encuentran en todos los órganos de las plantas, llenando los espacios libres que dejan otros órganos y otros tejidos. El parénquima constituye el tejido fundamental en varios aspectos: filogenético, ontogenético y fisiológico. En filogenético porque es el precursor de los otros tejidos, que las primeras plantas constituidas por verdaderos tejidos estaban compuestas solo de parénquima. En ontogenético porque es el más primitivo, sus células son las más parecidas a los embrionarias.
fisiológico, porque es el asiento de actividades esenciales para la planta, tales como fotosíntesis y respiración y también almacenamiento. Bien, Pardo. Características generales. El parénquima está constituido por células vivas, generalmente bien vacuoladas, fisiológicamente complejas, en general con paredes primarias. Clasificación: se conocen diferentes tipos de parénquima de acuerdo con su función, ya sea fundamental, fluorofiliano, reservante, acuífero, aerénquima asociado a los tejidos de conducción. A continuación le cedo la palabra a mi compañera. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Mi nombre es Laila Pajuelo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el colénquima. El colénquima son tejidos que se caracterizan por por tener sus células vivas, o son células vivas. Es un tejido fuerte y flexible, responsable de sostén de los tallos en crecimiento, de los peciolos y de los nervios de las hojas. Tiene células alargadas. La gran resistencia y flexibilidad de la pared celular está relacionada con el alto contenido de agua, de celulosa, hemicelulosa y pectinas. Las células colenquimáticas generalmente no presentan cloroplastos, ¿no? Por eso es lo que permiten el paso de la luz a los órganos fotosintéticos que rodean, ¿no? Como son los tallos, las hojas, etc. Su distribución es subepidérmica. Y de acuerdo al engrosamiento de las paredes celulares, existen 5 tipos de colénquimas. El angular, que se ubica en forma de tirantes a lo largo del órgano, ¿no? Dándole así más firmeza. El anular se caracteriza porque el grosor de las paredes celulares es parejo de toda la célula. El laminar, el engrosamiento de la pared celular se presenta en las paredes adyacentes internas y externas a la superficie del órgano. El lagunar, que es similar al anular, ¿no? El engrosamiento de la pared celular es más amplio, donde convergen más de 3 células. El radial, ¿no? Que son capas de células cortas, de gruesas paredes radiales, que se presentan en la subepidermis de algunas especies, ¿no? Y se trata de una adaptación que permite la penetración de la luz solar hacia los tejidos fotosintéticos. La función del colénquima, lo más principal del colénquima es dar el soporte a las plantas, a los órganos en crecimiento, a los tallos, a las hojas, y que por ser un tejido vivo va creciendo en simultáneo con la planta, así como también a los tallos, hojas y órganos nuevos de las plantas leñosas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el esclerénquima. El esclerénquima es un tejido de sostén formado por células muertas. Sus células no contienen citoplasma, carecen de actividad vital. Sus células son de pared gruesa y lignificada, ¿no? Lo cual le permite soportar pesos, estiramientos y torsiones. Este tejido es un medio de defensa de la planta contra ataques físicos, químicos y biológicos. Por su forma, su origen y localización se dividen en 2 tipos. Uno que son las fibras, que son células alargadas. La mayoría de las fibras son células muertas en la madurez. Y las esclereidas, que son células variadas y se encuentran en los tallos, hojas, frutos y semillas aisladas o formando capas. La función principal del esclerénquima es servir de soporte a los órganos vegetales que han culminado su proceso de crecimiento. Además, sirve de protección de zonas blandas de la planta, especialmente en aquellas más susceptibles a efectos mecánicos, por lo que son numerosas en hojas y tallos. Profesor, continúo con la exposición mi compañera. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, Mosquera Rosa.
El tejido vascular, bueno, toda planta vascular o traqueofitas son las más diversas, abundantes y con las que más contacto tenemos en nuestra vida cotidiana. Estas se diferencian claramente de las algas, las hepáticas y los antoceros, ya que no todas estas superficies se encuentran en contacto directo con el agua. Las plantas vasculares pueden crecer verticalmente a grandes alturas sobre el suelo gracias a los tejidos vasculares encargados de dar soporte a la planta y de conducir agua, minerales y producto de las hojas a todas sus partes. La vida de las plantas en el medio terrestre depende de un eficiente sistema de conducción, la cual está compuesta de dos sistemas de conducción asociados de dos tejidos, parénquima y esclerénquima. Si vamos más profundamente desde una célula vegetal, la pared secundaria tiene un componente muy especial, la lignina, que le da mucha firmeza, tanta que mantiene a los tallos erguidos y es característica de la madera. Le doy paso a mi compañera. Bueno, yo para continuar, Noemí Morales, les voy a hablar acerca del xilema y floema. Xilema permite el transporte de agua y sales minerales. Floema se encarga de transporte de azúcares y otros productos para las plantas. Para especificarlo, el xilema conduce grandes cantidades de agua y algunos compuestos inorgánicos y orgánicos desde la raíz a las hojas, mientras que la floema conduce sustancias orgánicas producidas en los lugares de síntesis. El xilema primario es el primer tipo de xilema que se forma durante el desarrollo de un órgano de las plantas y está formado por el protoxilema y el metaxilema. El xilema secundario se produce en aquellos órganos con crecimiento secundario a partir del cambio vascular. Es el tejido de conducción maduro en las plantas con crecimiento secundario junto al floema secundario. Bueno, para especificarlo, el floema está formado por más tipos celulares como el xilema. Se compone de dos tipos de células, los elementos conductores y los no conductores. Gracias, le doy paso a mi compañera. Y bueno, para concluir con nuestra exposición, mi nombre es Mendoza Mauricio Ana Lucía y hablaré sobre los ejemplos de los tejidos que se hablaron ya anteriormente. En los tejidos meristemáticos podemos encontrarlos en los ápices y en las raíces o también en los tallos. Y un ejemplo es la raíz de una cebolla, que en ella podemos también encontrar el meristemo apical. De ahí, respecto a lo que es el tejido dérmico, lo podemos encontrar en las hojas de los tallos jóvenes, como en esta imagen, que es un tallo de una planta típica. En lo que es el tejido del parenquimático o fundamental, lo encontramos en las hojas y tubérculos. Y bueno, acá tomé de ejemplo una papa, en lo que viene a ser el esclén y el clorén. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En lo que viene a ser el esclén y el clorén, acá, bueno, puse en el parénquima anular del tallo de una malva y el esclerénquima en las fibras del maíz. Luego, en respecto a lo que es el tejido conductor o vascular, en este ejemplo lo vamos a encontrar en el corte longitudinal de un tallo de un árbol. Es un citrus. Y para concluir, el xilema y el floema lo podemos apreciar mejor en esta imagen de un tallo de un apio. Y eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, Ana Lucía. Profesor, disculpe, buenos días, le habla la alumna Maricielo Montesino, disculpe, me ocurrió un percance y no pude llegar a exponerlo. ¿Podría exponer ahora, por favor, profesor? ¿Es el mismo grupo o de otro grupo eres? Sí, del mismo grupo, profesor. Ya sigue nomás, estamos en el mismo grupo. Ya, listo, profesor. De acuerdo, a ver. Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi persona, Montesinos Granados, le va a exponer sobre el tejido meristemático. A ver, los meristemas son grupos de células responsables del crecimiento de las plantas en sentido longitudinal y diametral. El crecimiento longitudinal, también llamado crecimiento primario, se produce por la acción del meristema apical, mientras que el crecimiento diametral o en grosor, también llamado crecimiento secundario, se producen por divisiones que ocurren en el cámbium vascular y en menor proporción en el cámbium cortical. Sus características son, ¿puede bajar por favor, Dasha? Ya, son pequeñas e
diamétricas, pared celular primaria delgada, su citoplasma contiene abundantes ribosomas, retículo endoplasmático rugoso escaso, tiene un complejo de Golgi muy desarrollado, cantidad variable de pequeñas váculas, citoplasma de provisto de inclusiones, el núcleo con mucha cromatina condensada es grande y se sitúa en el centro. Las células meristemáticas son células titopotentes, divididas por mitosis. Baja por favor, Tasha. Bueno, su principal función del tejido meristemático es dividirse para formar los tejidos adultos, diferenciados de la planta y formar otras células meristemáticas. También tiene como función producir el crecimiento longitudinal y lateral del organismo vegetal. Su clasificación de los meristemos se realiza en base a su posición en el cuerpo de la planta y al momento en que aparecen durante el desarrollo. Por ello podemos clasificarlo en según la posición topográfica de la planta, se clasifica en los apicales, que son localizados en el ápice de los órganos. Estamos hablando de los tallos, raíces, las glándulas que lo forman a las plantas. Después también tenemos a los basales, localizados en la base de los órganos, los intercalares, situados entre células diferenciadas maduras, contribuyendo al crecimiento en ambos lados. Estoy hablando de ambos extremos de la planta. Los laterales, localizados en la periferia de los órganos, favoreciendo el crecimiento en grosor. También están los axilares, que son los meristemas apicales de las yemas, situados en las axilas de las hojas. Según el tiempo de aparición, es decir, su secuencia de formación en la planta, tenemos a los primarios y secundarios. En los primarios tenemos a los meristemas apicales caulinares, que están situados en los ápices de brotes y raíces, que son encargados mismamente de este crecimiento de los tallos, de las ramas y de las hojas. También tenemos al meristema apical radical, que se encuentra en posición subterminal de la raíz, protegida en su avance a través de la tierra por la cofia o caliptra. También tenemos a los meristemas secundarios, ahí están los cambium vascular, que se encarga de un crecimiento secundario de la planta, el cambium suberoso o falógeno, que tiene también como función también el crecimiento secundario también de la planta. Bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Ya. ¿Quién falta? Ya están todos, profesor. ¿Ya están todos? Morales también está, ¿no? López, ¿no? Sí, ya expuso también, profesor. Ya. Ustedes son 10, creo, ¿no? 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 completos. Ya, pasamos a otro grupo. Gracias, profesor. Bien. A sus trabajos, no se olviden para mañana, todas. Si no, se quedan sin notas. Sí, profesor. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión, mis compañeras y yo les vamos a exponer sobre la práctica de laboratorio, células y tejidos vegetales. Tu apellido, Heidi. Roque Santos, Heidi. Heidi. Ya las integrantes serían Stephanie Ramírez, Anayeli Ramírez, Melanie Ramírez, Xiomara Rojas,
Heidi Roque, Astrid Rodríguez, Janet Pinedo, Sheila Ricra, Fiorella Ramírez, Katiuska Ramírez y Nicole Pichiling. Ya, cuando empiezan a exponer me dan su primer apellido. Ya. Roque Santos les va a exponer sobre el estudio de tejidos vegetales. Bueno, los tejidos vegetales son un conjunto de células que poseen la misma estructura y que se desempeñan una determinada función. En una primera división se clasifican en meristemas, tejidos indiferenciados cuyas células se dividen activamente, y tejidos adultos. Estos se clasifican según el número de tipos de células, en simples y complejas. De entre los tejidos adultos simples destacaremos lo siguiente: los parénquimas, formado por células isodiamétricas o alargadas, con báculas muy desarrolladas y pared celular muy delgada. De acuerdo con la función que realizan, se pueden clasificar en clorofílicos y de reserva de distintas sustancias de agua. De sostén, dan solidez y elasticidad a las plantas y están formadas por células en masas compactas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la observación de tejidos vegetales. Les voy a hablar sobre la observación de tricotomas de las hojas del olivo. Bueno, el objetivo de la observación del tricotoma de las hojas del olivo es observar la morfología de las tricotomas, ¿no?, de las hojas del olivo. Los materiales que se usan es microscopio óptico, portaobjetos, cubreobjetos, bisturí, hojas de olivo, agua, pipeta Pasteur. El procedimiento. Primeramente se raspa el envés de una hoja de olivo con el bisturí, de modo que se deposite sobre un portaobjetos una especie de polvo blanquecino. Bueno, luego se añade 1 a 2 gotas de agua. Se coloca encima de la muestra un cubreobjetos, dejándole caer suavemente de lado, y al final ya se observa con el microscopio. Ahí tenemos la imagen de la hoja del olivo y ya también lo final, que es ver con el microscopio, ¿no? El resultado. Los tricotomas son apéndices de la epidermis vegetal que presentan forma, estructura y funciones diversas y que pueden estar formadas por una o varias células. Las tricotomas del olivo presentan una morfología estrellada, son pluricelulares y entre sus funciones podemos destacar la protección contra la pérdida del agua, etc. Bueno, ahí tenemos la imagen de las tricotomas del olivo. Bueno, le paso a mi siguiente compañera. Mi nombre es Rodríguez Astrid y hoy hablaré sobre el efecto de la osmosis en la papa junto con mi compañera Ramírez Katiuska. El objetivo es investigar la acción de las soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas sobre las células de la papa. Los materiales son vasos precipitados de 50 mililitros, 3, navajo, bisturí, orador del número 9, portaobjetos y cubreobjetos, 3 clips y etiquetas. El material biológico sería la papa, una papa mediana. Las sustancias: 100 mililitros de solución de cloruro de sodio al 1%, 100 mililitros de solución de cloruro de sodio al 20%, agua destilada, safranina o azul de metileno. El equipo es la balanza de granataria electrónica y microscopio óptico. Mi nombre es Ramírez Perry Katiuska y yo voy a hablar sobre el procedimiento. Coloca 3 vasos de precipitados de 50 mililitros y enuméralos en el siguiente orden. En el vaso 1 agrega 30 mililitros de agua destilada. En el vaso 2 agrega 30 mililitros de disolución de cloruro de sodio al 1%. En el vaso 3 agrega 30 mililitros de disolución de cloruro de sodio al 20%. Obtén 3 cilindros de papa con el horadador número 9. Corta los extremos de los cilindros hasta obtener pedazos de papa con la misma masa, peso.
Extiende un clip e introdúcelo por uno de los extremos de la papa, cuidando que atraviese la papa en línea recta hasta que salga por el otro extremo. Sumerge los 3 cilindros de papa con los clips atravesados en los vasos de precipitados 1, 2 y 3. Deja transcurrir 10 minutos. Después de ese tiempo, extrae los pedazos de papa de los vasos de precipitados, retiras el clip y el exceso de agua y pésalos uno por uno en la balanza granataria electrónica. Esto se repite cada 10 minutos durante 1 hora. Resultado y explicación. En primer lugar, se notan las diferencias en las variaciones de la masa de la papa, en las diferentes variaciones del cloruro de sodio, y esto se debe a que precisamente la osmosis se da como una respuesta a las diferencias de concentraciones de los solutos y los solventes, en donde habrán distintas soluciones con respecto a la célula, las soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas, por lo que las diferentes concentraciones de cloruro de sodio van a afectar a la masa de la papa, dependiendo de las concentraciones de cada una de las dichas soluciones. Gracias. Finalmente, determinamos que la solución de cloruro de sodio al 20% correspondía a una solución hipertónica. En el caso del agua destilada, una solución hipotónica. Y finalmente, la solución de cloruro de sodio al 1%, una solución de tipo isotónica. La única inferencia realizada para esta práctica se dio al momento de determinar en que la solución se encontraba en la papa, debido a que se contaban con datos específicos respecto a los registros realizados. Gracias a esta actividad experimental, la teoría en relación a la osmosis es más clara y precisa. El observar los efectos de la turgencia y la prosmólosis facilitaron la comprensión del tema. Aquí podemos ver la masa de la papa y el tiempo, junto con los procedimientos de agua destilada, el cloruro de sodio al 1% y cloruro de sodio al 20%. Gracias. Bien. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad quien les habla es la alumna Ricra Pastor Sheila Margarita y les hablará acerca, con mi compañera, de la práctica de laboratorio acerca de la extracción de un tomate. El ADN es una molécula de gran tamaño que guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Está formado por la unión paralela de 2 cadenas. Cada cadena se encuentra formada por 4 diferentes nucleótidos, lo que hace que el ADN sea tan variado. Por ejemplo, el de los peces, de las plantas, de los bichos, humanos, etc. El planteamiento del problema, puedes pasar la diapositiva, por favor. Ya, el planteamiento del problema es cómo extraer el ADN de un tomate. La hipótesis del planteamiento sería: los jabones líquidos utilizados como lavavajillas evolucionan los lípidos de las membranas celulares y las rompen. La sal evita la unión de las proteínas. El alcohol separa el ADN de otros componentes. El objetivo de esta práctica de laboratorio es utilizar técnicas sencillas para extraer el ADN del tomate, observando su estructura y cómo estas técnicas ocasionan cambios en las células, haciendo que se pueda llevar a cabo este proceso, que es de gran importancia para el estudio del ADN. Los objetivos específicos son extraer el ADN del tomate. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Ya. Los objetivos específicos son extraer el ADN del tomate, observar el ADN extraído. ¿Puedes pasar, por favor? Y el marco teórico. El ADN es la sustancia química donde se almacenan las instrucciones que dirigen al desarrollo de un huevo hasta formar un organismo adulto, que mantienen su funcionamiento y que permite la herencia. Es una molécula de longitud gigantesca, que está formada por agregación de 3 tipos de sustancias, azúcares, llamados desoxirribosas, el ácido fosfórico y bases nitrogenadas de 4 tipos, la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Gracias, le doy pase a mi compañera. Profesor, ¿se me escucha? Sí, poquito bajo. Continuando con la exposición, mi nombre es Valeria Salvador de Febrera y para el experimento de la extracción del ADN del tomate se van a utilizar los siguientes materiales y sustancias.
En cuanto a los materiales, la licuadora, el colador, vaso, pipeta, pinza para extraer el ADN, tubo de ensayo. En cuanto a las sustancias, cloruro de sodio o sal, bicarbonato de sodio, agua, lavavajilla, tomate y jugo de lima. Bien. En el procedimiento, el primer paso, licuar el tomate durante 15 segundos, de modo que se debe de romper las células y luego colocarlo en un recipiente limpio y bien seco. Segundo paso, llenar una cucharada de sal en el recipiente que hemos llenado el tomate con el objetivo que el ADN tenga un ambiente favorable y a su vez separar sus proteínas. Siguiente diapositiva. El tercero, agregar una cucharada de jabón líquido en el zumo de tomate y mezclamos suavemente para lograr ver el ADN. En el cuarto paso, agregar 15 mililitros de agua para hacer la mezcla un poco más líquida. Luego, proceder a filtrar la mezcla del tomate. Usamos el colador y el tubo de ensayo y dejar reposar durante un minuto. Siguiente diapositiva. Verter por las paredes del tubo de ensayo 5 mililitros el alcohol etílico para que suceda la separación del ADN. Luego esperar ver los resultados de 1 a 3 minutos. Siguiente diapositiva. Bueno, en los resultados, como ustedes pueden observar, el producto final son filamentos de ADN, pero también hay fragmentos de ARN. El ADN se ha precipitado cuando hemos llenado el alcohol etílico, es decir, la cadena de ADN se subió hacia la superficie, saliendo de la solución. Siguiente diapositiva. En las conclusiones, nosotros le hemos agregado la sal, que permite que las mezclas de ADN se junten y se observen en forma de grupos. Cuando se añadió el detergente líquido a la mezcla, este se encargó de romper la membrana plasmática de la célula y permitió que el ADN pudiera salir. En este caso, nosotros no hemos usado el zumo de limón, pero también cumple la misma función que el jabón líquido, ¿no? Que es de romper las membranas plasmáticas de la célula. Luego, al agregar el alcohol a la mezcla, se logró que las cadenas de ADN subieran a la superficie, saliendo de la solución. A continuación, mi compañero. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ramírez Juárez y junto con mi compañera Jenny Pinedo vamos a hablar sobre la observación de las partes de la célula de la epidermis de la cebolla. Pero primero, ¿qué es la epidermis de la cebolla? Es una fina capa superficial que recubre el hueco de cada capa que conforma el bulbo. En las células de la cebolla encontraremos una estructura exclusiva de las células vegetales, llamada pared celular, ausente en las células humanas. Tienen forma de rombos alargados formados por celulosa y agua. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Los materiales son un cubreobjetos, portaobjetos, microscopio, gotero y pinzas. Y las sustancias, que es la cebolla, el azul de metileno, que servirá como colorante, y el agua destilada. Procedimiento. Primero vamos a realizar un corte no muy profundo en una cebolla, tomando la delgada capa externa del epidermis. Segundo, añadimos una gota de agua destilada en el centro del portaobjetos con ayuda del gotero y luego colocamos la epidermis en el portaobjetos usando una pinza. Después colocaremos unas gotas de azul de metileno que se procede a homogenizar y luego colocamos el cubreobjetos y se dejará actuar por 3 minutos. Con ayuda del papel absorbente limpiamos el exceso del colorante que haya quedado en el cubreobjetos. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bien, a continuación voy a seguir exponiendo el procedimiento 6. Llevamos la preparación al microscopio y así observamos el distintos aumentos empezando por el más bajo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahí tenemos la observación de la célula vista del 4X, las células vista de 10X, la célula vista de 40X y la célula vista de 400X. Ya. Ahí tenemos el procedimiento de 5, que es la observación. La célula de epidermis de la cebolla está
es formas alargadas y grandes. La membrana celular se destaca muy clara, teñida por el colorante. Los núcleos son grandes y visibles en el interior del mismo. El citoplasma tiene aspectos bastante claro en el que se distingue algunos báculos grandes, débilmente colorantes. En algunas ocasiones se observan tiene a manera de mosaico otros extractos de células que proceden de las capas más internas que fácilmente han podido ser arrancadas del desprenderse la epidermis. Por último tenemos conclusión. La epidermis de la cebolla se puede observar al colocar una sustancia como el azul de metileno, la cual nos permitió observar la composición de la cebolla. Y tenemos la observación de las células vegetales y su formación excéntrica, celdas y alargadas. El 4X podemos diferenciar la membrana y el citoplasma. En cuanto el 10X vemos en las celdas que tienen más proporción del azul metileno y unos diminutos puntos núcleo. En cuanto el 400X, aunque veamos más grandes de las células, no podemos ver el núcleo en su mayor proporción. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. Soy la alumna Ramírez Mora, que me tocó exponer junto con Ramírez Chávez la extracción de ADN de un plátano. Los materiales: un plátano, sal de mesa, 6 mililitros de detergente, 75 mililitros de agua, una gasa o filtro de papel, un colador, un plato pequeño, tenedor, un tubo de ensayo y alcohol etílico 96% grado. Ya, el procedimiento. Primero mezclaremos el detergente, agua, pizca de sal con la mitad del plátano aplastado. Luego se filtra con ayuda del colador y la gasa la sustancia del plátano. El paso número 3 sería, luego de que se filtró, se vacía a una jeringa. El paso número 4, llenar el tubo de ensayo con 2/3 de alcohol etílico congelado. Y para finalizar, se filtra la sustancia de plátano por las paredes del tubo de ensayo, esperando de 2 a 3 minutos. Bueno, buenos días, profesor. Soy Ramírez Chávez y continuando con la exposición. A mí me tocó, en el procedimiento podemos visualizar. El material genético del plátano se va separando al descender por la solución alcohólica. Gran parte es ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN. Y otro tanto es ácido ribonucleico, también conocido como el ARN. A medida que el tiempo transcurra, irá ascendiendo hasta quedar en la superficie del tubo. Lo que vemos es un conjunto de hebras, ya que para percibir una sola hebra de ADN deberíamos disponer de un microscopio muy potente. Podemos visualizar que la sal y el detergente rompen la pared y membrana celular y nuclear. El alcohol ayuda a superar las proteínas y las que se encuentran unidas el ADN. A ver, ¿qué es el ADN? Es el ácido, como ya lo dije, es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, los virus ADN. También es responsable de la transmisión hereditaria. ¿Qué es el ARN? Se puede definir como molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo. Está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas y es el único material genético de ciertos virus, los virus ARN. Gracias, le doy paso a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Xiomara Rojas y con mi compañera Nicole Pechilingue vamos a hablar acerca de observar las células del corcho a través de la manipulación del microscopio. Materiales y sustancias. Lo que vamos a utilizar es el microscopio, portaobjeto, lámina de corcho, bisturí, pinza de disección,
azul de metileno y H2O. Procedimiento. Lo que vamos a hacer es extraer la superficie del corcho con un bisturí y pinza. Luego, procederemos a colocar lo obtenido en el portaobjetos. Luego, procedemos a verter media gota de azul de metileno y colocamos ahora el cubreobjetos. Luego lo llevamos al microscopio y lo ponemos en la platina. Finalmente, observamos las células de la superficie del corcho con los diferentes objetivos. Y doy paso a mi compañera. Bien, quien les habla, Pichilinga Merino, y continuando con la exposición tenemos lo que es la observación. Bien, las células observadas podemos determinar que son eucariotas vegetales. Mostraba un aspecto o un panal que asimismo aumentaba con los distintos objetivos. En 10X, la visión se apreciaba con mucha claridad, más luego si la aumentaban en 40X, creció considerablemente su aumento, ¿no? Pudiéndose observar ya una estructura interna de las células. Por último, tenemos lo que es conclusión. Mediante la práctica, se pudo apreciar el manejo correcto del microscopio en lo que sería la observación de las células de la epidermis del corcho. Y la forma descrita de ellas se presentó en forma de un panal de abeja. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. Bien. Ya terminó el grupo. Pasamos a otro grupo. Buenos días, profesor. Nosotros vamos a hablar acerca de la práctica de laboratorio sobre las células y el tejido animal. El grupo está compuesto por quienes hablan: Sandoval Paredes, Nancy Milagros, Torres Girón, Cori, Luzmila Meili, Torres Manrique, Alejandra, Geraldine, Uribe, Pastor, Yamilei, Lucero, Valverde, Cifuentes, Dina, Vargas, Saucedo, Nayeli, Lucía, Velázquez, Mautino, Liz, Melina, Vera Velázquez, Keila, Soraya, Vicencio, Libice, Flavia, Villegas, Guzmán, Anayeli del Socorro. Quien les habla va a hablar acerca de la célula animal. La célula animal se caracteriza por poseer un núcleo celular, por lo que se denomina eucariota. Además, es la unidad básica de todos los tejidos y órganos del organismo del reino animal y se encarga de las funciones vitales e indispensables para la vida, de su nutrición y de su reproducción. Las células animal son divididas por A ver, chicas, se fue la comunicación. ¿Escuchan? Sí se la escucha, profesor. Creo que la compañera tenía problemas de internet. Sí. Mientras retoma, ¿puede seguir otra? Ale, pásalo. Me toca a mí sobre los tejidos. Ya, vamos. En la siguiente diapositiva. Le toca a Torres Girón. Sí, por eso. En la siguiente diapositiva es. No, esa es tu diapositiva. A mí me toca de los tejidos. No, te toca de las células. A ver, nos ponen de acuerdo. Eso deben poner de acuerdo un día antes.
Sí, profesor, a mí en el grupo me pasaron la lista de cómo habíamos coordinado y me toca de los tejidos, los tipos de tejido y especificar. Eso hago yo, Vargas. A ver, a ver. Revisa bien el grupo. Está pasando el tiempo. Profesor, disculpe, quería comentarle, yo ya tengo que salir porque voy a acompañar a mi mamá a la clínica y no sé si me puede retirar. Ya anda Diana. Ya, Diana, profesor, gracias. Junco, ¿tu apellido? Ah, ya. Junco Orihuela. Profesor, buenos días. Yo también me puedo retirar, es que mi hija tiene cita con el pediatra. Ya ustedes pusieron, ¿no? Ah, sí, mi grupo expuso la semana pasada. Ya, pueden salir. Soy Chumpitas. Ya, chumpitas. Ya, gracias. A ver, avancen lo que estaban exponiendo. Si no, pasen otra chica. Mientras se ponen de acuerdo. Ya, profesor, voy a continuar yo. A ver, tu apellido. Alejandra, tu apellido. Torres Manrique. Ya, vamos, Torres. Ya, empezaríamos con la prueba de células de la sangre. Los materiales serían colorante azul de metileno, torunas con alcohol, portaobjetos y lancetas. Para el procedimiento, empezaríamos desinfectando el dedo con las torunas de alcohol. Luego pondríamos el portaobjetos en nuestra mesa y con ayuda de la lanceta haríamos un pequeño piquete en el dedo para poder sacar la sangre. La depositaríamos en el portaobjetos, la desplazaríamos y antes de poner en el microscopio se le añadiría unas gotas de colorante azul de metileno. Para poder colocarlo en el microscopio se coloca en el objetivo de 40X. Y estas serían las imágenes que veríamos en el microscopio. Le doy pase a mi siguiente compañero. Soy la alumna Uribe Pastor y voy a explicar sobre las células epiteliales de la boca. Los materiales son el portaobjetos, el cubreobjetos, el bajalengua, la pipeta y el aceite de inmersión. El procedimiento. Primero se obtiene la muestra de saliva, luego lo colocamos en el portaobjetos y le agregamos un poco de azul de metileno. Luego se le pasa al microscopio y ahí luego sigue la observación con el microscopio de 10X. 100X. Y así es como se ve en el microscopio el tejido de la boca. La célula de la boca. Pasa a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor y compañeras. Mi nombre es Valverde Cifuentes Lima. Bueno, como mis compañeras ya dijeron los procedimientos de estas dos pruebas de laboratorio, voy a seguir con la conclusión. Con la muestra de células de la sangre, frotis sanguíneo y las células epiteliales de la boca, parte de esta prueba de laboratorio, se pueden observar con más precisión su forma, su tamaño, con las cuales se podrá definir su estructura y función, dando a conocer el procedimiento, los materiales y los resultados de estas pruebas, para poder observar claramente con más detalles estas células. Le doy pase a mi siguiente compañera.
A ver, ¿quién sigue? Ya, a ver, definición de los tejidos. Yo soy Vargas Oceo, Nayeli Lucía, le voy a definir sobre los tejidos. Los tejidos son capas de células similares que cumplen con una función específica. Los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. Existen 4 tipos básicos de tejidos: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y tejido nervioso. La palabra tejido proviene del latín texere, que significa tejer. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera para que les explique más sobre los tipos de tejido. Gracias. Ya, profesor, sigo yo. Torres Girón Corí le va a hablar sobre los tipos de tejido. El tejido muscular, como vemos en la primera imagen, está formado por células contractiles llamadas miocitos. Es una célula especializada que utiliza el ATP, la energía química, para generar movimiento gracias a las proteínas lactina y la miosina. El tejido epitelial, que está en la segunda imagen, es un tejido que protege sus superficies internas o externas de los organismos. Es un tejido de escasa sustancia intercelular y tiene las células muy agrupadas. El tejido conectivo sostiene, protege su estructura y otros tejidos y órganos del cuerpo. El tejido nervioso produce y transmite impulsos nerviosos y está formado por neuronas y células de apoyo o protección que poseen gran excitabilidad y conductibilidad. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Soy Velázquez Mautino Liz Melina. En esta prueba de laboratorio vamos a observar preparaciones fijados en láminas y en ellos vamos a encontrar distintos tipos de tejidos animal, particularmente los principales tejidos que son... Vamos a estudiar las láminas a través del microscopio. Podemos detallar aspectos generales de los tejidos. ¿Serán estos elementos suficientes para que ustedes comprendan del núcleo? ¿Serán estos elementos suficientes de la organización del cuerpo de los vertebrados a través del estudio de sus tejidos? En estas láminas se pondrán en el microscopio que tenemos muestras de los tejidos de esta prueba de laboratorio. Les paso con mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Kaylee Soraya Vera Velázquez y les voy a hablar sobre el tejido epitelial plano, estratificado, queratinizado. Es decir, la piel, observamos que las capas superficiales y la célula han perdido su contenido y están llenos de queratina, pero por eso se desprenden. Es una piel de mamífero y observamos el folículo piloso con el P. El tejido epitelial glandular. Se destacan los acinos y los núcleos en las periferias de las células que forman estos vecinos. El tejido conectivo cartílago elástico. Se evidencian las fibras y las células cartilaginosas. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buen día, profesor. Yo soy la alumna Vicencio Olivice y les sigo hablando sobre los tejidos, ¿no? Ahí vemos el tejido conectivo adiposo unilocular. Bueno, el contenido celular es sustituido por una única gota de líquido y el núcleo queda en la periferia de la célula como muestra del tejido muscular. Ahí tenemos el tejido muscular esquelético. Bueno, está constituido por el conjunto de fibras musculares. Cada músculo se inserta en el hueso y por medio de los tendones que están constituidos básicamente por tejido fibroso. Y también tenemos el tejido nervioso donde podemos observar las células nerviosas. Me doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, profesor. Para culminar esta exposición,
Quien le habla es Díaz Guzmán. Para culminar esta exposición voy a dar la conclusión. Luego de que mis compañeras le hayan descrito y definido los tipos de tejidos y de haber visto cada uno de ellos, vamos a culminar esta exposición diciendo que después de que ustedes se dieran cuenta que el cuerpo de los vertebrados, como los animales multicelulares, siempre tienen sus tejidos bastante organizados, ya que eso les va a permitir a ellos que sus órganos se puedan organizar en sistemas, como en el sistema muscular, en el sistema esquelético, el sistema digestivo y el sistema nervioso y el endocrino, y que en cada uno de ellos aparezcan los tejidos que cada uno de ustedes ha podido observar, como el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epitelial y el tejido conectivo. Muchas gracias, profesor. Bien. Valverde, ¿qué de Valverde? Valverde Dina. A ver, chicas, del último grupo. No consideraba Valverde Dina. Sí, profesor, ahí está. Dina sí expuso. ¿Ya expuso ya? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Dónde estaba? Ahí está ella. Sí, maestro, aquí estoy presente. Profesor. Valverde Dina, ahí está Dina. Bien. Ya, ustedes en total son... Ah, no, también falta otra chica... Sánchez Judith. ¿Ya no viene Sánchez Judith? No, profesor. Ya no viene, ¿no? Tampoco se comunica con ustedes. No, profesor, creo que ha sido retirada de la mayoría de los cursos. Ya. Bien, entonces con esto terminamos con el grupo de ustedes. A ver, vamos a ver quiénes faltan. ¿Quiénes faltan exposiciones? A ver acá. Aquí tenemos a González Irene. Sí, profesor, yo faltaba ese día, mi internet estaba fallando. Ya, falta Irene. ¿Quién más? Guamán Mejía. Y Cono también. Sí, profesor, espero. Ya, a ver, una por una. Va. Yo primero, profesor, presento pantalla. Ya, Irene. Ya. ¿Se logra ver, profesor? No, todavía no. Y ahora sí. ¿Ahí se logra ver? Sí, se observa. Ya, profesor. Ah, ya. Sí, me tocó, yo era el segundo grupo. Buenas tardes, profesor. Del título me tocó la célula vegetal. Y el tema que me tocó exponer fueron el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un organelo que se encuentra en contacto con el núcleo y está formado por unas membranas formando sacos aplanados. Existen dos partes. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por tener una apariencia áspera en razón de la presencia de ribosomas en él. Está formado por una serie de canales o cisternas distribuidos por el citoplasma que tienen en los sacos aplanados. Una de sus funciones es que se encarga de la síntesis y transporte de todas las proteínas que son enviados a las membranas planáticas. En él es responsable por la producción de todos los lípidos y proteínas usados por la membrana celular. Hay también el retículo endoplasmático liso. Se caracteriza por la ausencia de ribosomas
en su membrana. Está compuesta por una red de túbulos membranosos interconectados entre sí. Y una de sus funciones más importantes son participar en el transporte celular, en la síntesis de lípidos, en la metabolización del alcohol, como reserva del calcio y para ayudar a mantener los niveles de glucosa en la sangre. Eso es todo, profesor. Gracias. Ya. A ver, Nicole, Guamán. Profesor, estoy buscando la diapositiva para poder presentarlo por la laptop y poder exponer. No lo ubicas. A ver, la otra chica puede entrar mientras su compañera presenta. A ver, Cono. Ya, profesora, ahí le comparto la pantalla. Observa. Amplía un poquito. Estoy compartiendo desde el celular. Celular. Ujú. Ya, explica. Ya, yo soy del grupo 3 y me tocó del tejido epitelial. Ya, me tocó las partes de las neuronas. Las neuronas se conforman e interconectan las tres componentes del sistema nervioso. Entre de las neuronas y es analizada por el componente integrador, el cual puede elaborar una respuesta cuya señal es conducida a través de las neuronas granular. Tipos de neuronas. Las neuronas multipolares que presentan más de dos prolongaciones celulares. Las neuronas bipolares, procesadoras de una dendra y son. Profesores, que la letra está chiquita de celular. Muy chiquita la he hecho. ¿Cómo? Sigue. Ya. Neuronas, no se ven. Neuronas no polares, con solo una corta prolongación que se bifurca inmediatamente dirigida a una rama de la periférica y otra hacia el sistema nervioso. Las dos prolongaciones son axones por las arborizaciones terminales de la rama periférica. Reciben estímulos y funciones como dendritas y estímulo
viaja sin pasar el cuerpo del celular. La mayoría de las neuronas son multipolares. La bipolar se encuentra en los ganglios coclear y vestibular. En la retina, la mucosa olfatoria. Populares se encuentran en ganglios espinales, que son ganglios sensitivos situados en las raíces dorsales de los nerviosos espinales. Según su función se clasifican: neuronas motoras, controlan los órganos efectores, tales como las glándulas exocrinas y endocrinas, y las fábricas musculares. Las neuronas sensoriales reciben estímulos sensoriales del medio ambiente y del propio organismo. Las interneuronas establecen conexiones entre otras neuronas, formando circuitos completos en el sistema nervioso de los cuerpos celulares. De las neuronas se localizan solamente la sustancia blanca, no presenta cuerpos, únicamente tiene prolongaciones de estos. En un sistema nervioso periférico, los cuerpos celulares de las neuronas se localizan en ganglios y algunos organismos sensoriales, como las retinas y mucosa olfatoria. Gracias, profesor. Ya. ¿Cómo se deja compartir? A ver, Nicole. Nicole Guamán, ¿puede ingresar? A ver, chicas, les voy a recordar que para mañana sus trabajos, hasta mañana espero, los que faltan. Profesor, ¿usted nos envió uno por grupo? Disculpe. ¿Cómo? ¿Solo se envía uno por grupo? Sí, uno por grupo, pero pongan los nombres de los integrantes. Ya, profesor, gracias. A mi correo, ¿ya? Todos tienen mi correo, ¿no? Y alor, arroba y universidad. Tienen, ¿no? O si no, Profesor, a yo la le de... acabo de mandar el archivo del grupo número 4. Ya. Si no lo tiene, pídanlo a la delegada. La delegada puede tenerlo. Ya, profesor, ¿puedo comenzar? Ya, sí, sí. ¿Se logra ver? Sí. Tejido Ya, óseo. también soy del grupo 3 y me toca a mí el tejido óseo. Ya, se caracteriza por una matriz extracelular mineralizada. Hay un eco por ahí. Algunos micros estarán abiertos, algunos micros por ahí. Ya lo apagaron, güey. Está prendido el de Nicole, Mariel y Jacqueline Lisset. ¿Puedo continuar? Pero que apaguen su mic. Porque solamente está mi micro encendido, el mío. Ya continúa porque ya apagaron. Ya. Ya. Es importante conocer cómo el hueso está estructurado para poder comprender cómo es capaz de brindar sostén
y proteger algunos órganos. El hueso tiene muchas partes que esto incluye el tejido óseo, el tejido hematopoyético, tejido adiposo, vasos sanguíneos, nervios. Si el hueso está formado por una parte de una articulación móvil, también llamada articulación sinovial, la función del hueso se debe al tejido óseo, a los ligamentos y a cuando está presente al cartílago articular y al ano. El tejido óseo se clasifica en hueso compacto, que es denso, y un hueso esponjoso, que es trabeculado. El hueso compacto tiene una capa densa que forma la superficie ósea. El hueso esponjoso está compuesta por cordones y forma el interior. La clasificación del tejido óseo se clasifica en dos: tejido óseo inmaduro, que se forma de manera rápida y desordenada, razón por la cual este tipo de tejido no muestra ningún aspecto laminal organizado. Contiene una cantidad mayor de células si se compara con otros tipos de tejido óseo. Al microscopio óptico de luz, este tejido se observa basófilo. Tejido óseo maduro. Se forma de manera lenta y ordenada. El hueso compacto, histológicamente, está compuesto por unidades llamadas osteonas o sistema Havertz. Por su parte, el tejido óseo maduro esponjoso posee una estructura similar al tejido compacto, con la diferencia de que no se observan en las osteonas. Estas se dividen en dos, que es laminado, compacto, esponjoso y un fibro. Eso es todo, profesor. Gracias. Hasta mañana sus trabajos, no se olviden. Ya, profesor. Bien, profesor. nos vemos, nos estaremos viendo en la próxima sesión. Hasta la Muchas próxima. gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, chicas. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor.